anoche una pequeña conmoción en el mundo de la cultura en Colombia. Estaba yo viendo el anuncio de la HJCK, 75 años, cuando me escribió el director del servicio informativo, don Alfonso Ospina, y también nuestro editor cultural, Carlos Castro. El anuncio, digo, de parte del equipo de la HJCK, en el sentido de agradecer a todas las personas que los oyeron, que los leyeron y que estuvieron con ellos durante 75 años de historia. El anuncio del fin de la vida cultural de una gran emisora ligada a muchos de los momentos más importantes de la historia, del arte, de la cultura y de la sociedad colombiana. El sueño de don Álvaro Castaño Castillo y por supuesto de doña Gloria Valencia de Castaño. Y saludo a esta hora al fruto de ese sueño también, a Pilar Castaño. Pilar, buenos días y qué tristeza enorme. ¿Cómo está usted? Hola, mi queridísimo amigo. Buenos días. Pues con un enguayabo, como dicen, tremendo. ¿Qué pasó con la HJCK, Pilar? ¿Qué pasó? Pasó tanto, fue tan maravilloso. Fue la cultura, fueron las puertas, la quijotada más cultural que la capital pública, como bien lo dices. Fue el sueño de dos muchachos que no tenían. Gonzalo Rueda Caro, el hijo de don Tomás Rueda Vargas, el escritor de Las Sabanas, ¿te acuerdas? Y mi papá, un egresado de la Universidad Nacional de Abogado que nunca ejerció. Y ahí comenzó la inmensa minoría que se fue ampliando desde 1950 hasta anoche. Pues realmente se alquiló a Caracol Radio durante 10 años. Caracol Radio la sostuvo cuando el músculo de ellos no dio, porque mamá, como recordarán, pues fue la que maleteó de empresa en empresa, sentada en salones, en salitas, parada, para que la apoyaran a que económicamente la emisora pudiera subsistir, porque la cultura siempre ha sido la cenicienta de este país, no ha sido parte de la vida cotidiana, como lo es en ciudades como México, que la cultura entra por las puertas de todos los hogares humildes. Aquí la cultura ha sido mirada con mucho desdén. Entonces, a Caracol Radio que la sostuvo. Pilar, vamos a repetir la llamada, que tenemos una dificultad, un salto que nos impide escucharla bien. Recordemos esa HJCK de Hernando Carranza, de Álvaro Galindo entrevistando a Jean-Paul Sartre, de Gloria y de Álvaro Mutis. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. Estas son las estaciones de onda larga HJCK, Radiodifusora El Mundo en Bogotá. Soneto sentimental. Eres el cuándo, el dónde y el por qué. La respuesta final enardecida a mi pregunta de toda la vida. Lo que es, lo que será y lo que fue. Si hacia otro instante avanzo el pie, si viajo a una ciudad entredormida, si la súbita estrella aparecida, eres el cuándo, el dónde y el por qué. Les habla Álvaro Galindo con los micrófonos de la HJCK El Mundo en Bogotá, desde Roma. Sartre se encuentra en estos días en Roma. Ha venido a un congreso que se llama Sociedad y Moral. Maestro, con su última obra, Le Mans, ¿entiende ajustar usted cuentas a sus críticos y ensayistas o ha tenido en mente otros motivos para escribir este autorretrato? Non, je dois vous dire que j'ai commencé depuis longtemps, j'ai commencé en 53. Mon intention première était d'écrire ma vie tout entière. Hoy el invitado a este programa es don Álvaro Mutis, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la ESO colombiana. Cuéntenos, Álvaro, ¿en qué época del mundo le hubiera gustado a usted vivir? Hubiera querido vivir durante buena parte del reinado de su muy católica majestad, el rey Felipe II, gozando de la confianza y aprecio del monarca. En un vasto palacio madrileño, destartalado e incómodo, hubiera reunido una pequeña corte de enanos y monstruos, entre servidores y bufones,
a quienes les hubiera recordado a toda hora sus deformidades y laserias. ¡Qué horror! Complicado en todas las intrigas del Palacio Real, participando en la caída de Antonio Pérez, siendo cómplice y gestor de la muerte del infante don Carlos, formando parte de la comitiva que viajó a París para acompañar a la dulce esposa francesa del pálido monarca, hubiera conocido de cerca al bearnés Enrique IV y hubiera estado de acuerdo con él en aquello de que París bien vale una misa. La charla de doña Gloria Valencia de Castaño con Álvaro Mutis, la voz de Eduardo Carranza y la entrevista de Álvaro Galindo en su momento con Jean-Paul Sartre. Recuperamos la comunicación a esta hora con Pilar Castaño. Pilar, estábamos rememorando, tras el anuncio de el cierre de la HJCK de sus transmisiones, esa historia de los últimos años, Pilar. Pues de verdad, Gustavo, te estaba contando cómo el músculo terminó, no se pudo sostener y entonces se le alquiló a Caracol, que sí la sostuvo Caracol Radio durante 10 años y luego entró en una puja Caracol Televisión, quien pues quedó una especie de promesa, como todo lo que estuve siempre en la emisora, promesas que no quedaron escritas, promesas como la de Julio Mario Santo Domingo cuando mamá fue a golpearle la puerta a Bavaria y le dijo a mamá, Gloria, mientras yo exista, siempre Bavaria va a apoyar la HJCK, y la apoyó Bavaria hasta que murió Julio Mario y la tomó Sam Miller. Esas son promesas escritas que no quedaron escritas, y igual esta. Cuando Caracol Televisión, el señor Gallego, quien fue el que hizo la negociación, compró la emisora, nos sostuvo a mí y a mis sobrinos, porque mi hermano Rodrigo ya había muerto, estaba papá, que siempre apoyarían la cultura, que nunca dejarían que esta memoria, que es la memoria para los jóvenes, de todo lo que acabas de decir, de Otto de Grave, de Jean-Paul Sartre, de Álvaro Mutis, de la primera entrevista que dio Gabo a cuál es su hobby, Arturo Camacho Ramírez, que le vaticinó que sería el más grande escritor de América Latina. De tantos momentos del discurso de Alberto Lleras en el Tequendama cuando se derrocó a Rojas, y del mes anterior que la emisora estuvo poniendo música fúnebre cuando estaban en ese momento crucial de Colombia. Y eso que nunca fue política, la HJCK, pero era la manera de hacer política, era poner música fúnebre. Pues eso ya, anoche a medianoche, esa promesa, pues queda, no sé, no te puedo decir en qué queda, porque yo me imagino que quedará arriba, donde estarán ellos. Y ya esa voz de Mutis y ese anuncio de la emisora HJCK para la inmensa minoría, pues no la vamos a oír. Pero sobre todo, Gustavo, no la van a oír los jóvenes, porque la memoria es vida. Si no hay memoria, no hay vida. Y este país cada día tiene menos memoria. Y era el archivo de voces más grande de Latinoamérica. Más de 30,000 voces a las cuales podías recurrir tú, yo, cualquier persona en cualquier momento. Muchas voces que construyeron la historia de este país, Pilar. ¿Cuál es su primer recuerdo en la HJCK, Pilar? Doña Leida Martínez, doña Leida Neira de Martínez, la mamá de Néstor Humberto Martínez, que fuera secretaria de papá durante toda la vida, trapeando la escalera de la calle 17 con séptima, en el tercer piso, que era donde subían todos, Carranza, Jorge Rojas, Bernardo Romero. Ella trapeaba y ofrecía tinto y los regañaba si pedían un segundo tinto, porque no había para 2 tintos. Yo no había nacido cuando se fundó la emisora, pero a partir de los 5 años sí me llevaban y yo me sentaba a oír maravillas. No te imaginas lo que yo alcanzo a recordar. Bernardo Romero, tanta gente que pasó por ahí. Ese es mi primer recuerdo. Y mi papá, en un escritorio gigante que era alquilado, y un estudio de corcho, de paredes de corcho, que eran como para aislar el sonido, y la precariedad que yo pues tan pequeña no entendía que fuera precario. Hoy sí, y a medida que pasaron los años, fui entendiendo la precariedad de todo sostenido como se sostienen los sueños, con unos hilos invisibles, y mamá maleteando, buscando cómo sostener la emisora, para que nunca se apagara,
para que siempre siguiera ese bombillito rojo de al aire, al aire. De la mano de Pilar Castaño, la hija de don Álvaro y doña Gloria, parte de ese legado en los 75 años de una emisora que se nos va. La voz de Bernardo Romero Lozano, de Manuel Mejía Vallejo leyendo La Casa de las Dos Palmas, de Víctor Mayarino Padre, doña Gloria y la moda. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. Nocturno tercero. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Efrén Herreros hablaba con los árboles del monte y con las flores al cultivar sus plantas. Le dolía cortar la rama bajera, diciéndole cómo era necesaria la mutilación para el vigor del tronco. Sostenía con su mirada el vuelo de las aves altas y regaba arroz y maíz picado en los rastrojos para hacer más fácil la vida de los pájaros pequeños. A veces melancólico me hundo en mi noche de escombros y miserias, y caigo en un silencio tan profundo que hasta escucho el latir de mis arterias. Más aún, oigo el paso de la vida por la sorda caverna de mi cráneo, como un rumor de arroyo sin salida. Buenas noches. Al hacer para ustedes la crónica de la moda cada semana, pienso que este menester tiene una larga y muy honrosa tradición. Se inició en el siglo XIII, cuando en manuscritos iluminados los monjes hacían una descripción detallada de los vestidos, que era enviada fuera del convento después y viajaba por el mundo entero. Las conquistas, los descubrimientos, las guerras, los matrimonios reales, todos estos acontecimientos tenían una influencia decisiva en la moda. La aparición de la cochinilla o el índigo, por ejemplo, marcó toda una etapa en el cambio de los colores, y a partir de ese momento los azules y los rojos llegaron inclusive a llegar a capas sociales que se consideraba que no tenían por qué saber de la moda. Y a veces cuando oigo a doña Gloria hablando de moda me parece oírla a usted, Pilar. Ay, Gustavo, es que cuando ella relataba moda, como lo dijo Gabo una vez, era de verdad un imposible tratar de describir a través de un micrófono de radio la transparencia de un encaje, la volatilidad de toda la tela volátil o un chantú, como una mujer caminaba como una gacela por una pasarela. Gloria, acuérdate que hizo el desfile del siglo XX en 1969 en el Tequendama con los artistas que apenas nacían, como Alejandro Obregón, como Fernando Botero, como David Marzur, como Negret, como Grau, como Roda. Era el siglo XX y era Dora Franco, era Estrellita, la esposa de Obregón. Gloria siempre relataba unas cosas imposibles y Gabo decía, escucharla relatar moda era un imposible que la gente no podía asimilar. Pero todo fue una especie de lucha contra todo, Gustavo. Era una lucha inútil tratar de llevarle al mundo, porque acuérdate de la Carta de Colombia. La Carta de Colombia se volvió un programa internacional gracias a los whiskies que papá tenía que tomarse en los cócteles para que las embajadas, la americana, la francesa, la alemana, la española, la italiana, le dieran la posibilidad de que llegaran en valijas diplomáticas grandes conciertos, que luego ya cuando la emisora se volvió de AM a FM, fueron conciertos que se conectaban directamente con Radio Francia, con la Deutsche Welle, y eran corresponsales como Alfonso López Miquelsen desde México, como Ricardo Bada desde Alemania, como Gabo desde París, Mutis también desde México, después más tarde mi hermano Rodrigo Castaño. Es decir, la emisora fue una gran quijotada. Y la moda de mamá hacía parte de esa quijotada, narrando en un micrófono. A ver, Espinosa, ahí está Pilar Castaño en este día triste en el que se despide después de 75 años la HJCK.
De todos los programas que se emitieron en la HJCK durante esos 75 años, Pilar, cuando la gente se acerca a usted a preguntarle por la HJCK, como hace Gustavo hoy, como hacemos nosotros de su historia, ¿cuál es el programa que más le recuerdan, la voz que más mencionan, lo que más les hace falta, particularmente a toda esa generación que tuvo un crecimiento, digamos, emocional con la HJCK? Y con frecuencia radial. Claro, exacto. No, pues había maravillas, o sea, María Teresa del Castillo, Emilio San Miguel, o sea, bueno, hubo unos programas fantásticos como el de Arturo Camacho Ramírez, que fue el del Hobby, que luego yo traté de replicar invitando a Camilo Durán, a Daniel Samper, a tanta gente que hablaran de su música, y entonces Camilo ponía bossa nova y Emilio y Daniel ponía vallenatos. Era siempre una interacción humana, era humanizar la música, era para la inmensa minoría, pero realmente se estaba democratizando la cultura, entonces todas las voces, pero si me preguntas que tengo que escoger una, yo diría desde luego la de mamá. Gloria era una voz absolutamente única e inolvidable, y la de Álvaro Mutis, esa voz de Los Intocables, esa voz increíble, esa voz de Macrol, esa voz diciendo que éramos la inmensa minoría. Eso es que seguimos siendo y moriré siendo la inmensa minoría, Gustavo, siendo parte de esa inmensa minoría. Déjeme invitarla a que nos acompañe en este recuerdo de la HJCK al encuentro de doña Gloria con Cousteau, a Daniel Samper Pisano con su vallenato en la cultura de la HJCK y a Gloria hablando con Manzanero. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. Aquí, mejor que en ningún otro lugar, podemos apreciar a Jacques-Yves Cousteau, este hombre extraordinario, este ser profundamente humano. Me imagino que todos quieren saber dónde está hoy, comandante Cousteau, esa maravillosa mujer llamada Sheila Macbeth. Ah, Madame Sheila Macbeth. Madame Sheila Macbeth. Elle est en ce moment à Bath, en Angleterre. Ella está en Bath, en Inglaterra. Et elle a 91 ans. Tiene, bueno, elle en avait 87 años. quand elle est venue sur la Calypso. Ella tenía 87 cuando estuvo en la Calypso. Et elle va venir à Paris. Ella piensa venir a París. Pour une émission de télévision sur le deuxième chenal. El vallenato, ¿cuándo, cómo y por qué? Escribe desde Madrid Daniel Samper Pisano. Me pregunta Gabriel, un amigo español, ¿cuándo nació el vallenato? Yo le contesto con preguntas. Quizás en la Grecia homérica, cuando los hechos se convertían en poemas y los poemas en cantos que echaban a andar por los caminos. ¿Acaso en la Edad Media, cuando juglares y trovadores iban de pueblo en pueblo contando noticias pintorescas e historias de amores? O a lo mejor en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se reúnen en el norte de Colombia la caja de los negros, la guacharaca de los indígenas y la guitarra o el acordeón de los europeos, y prorrumpen en una música que lo mismo ha servido para descargar penas de amor que para narrar acontecimientos lugareños. Entonces en México hubo un reportero que le dije, si quieres mañana, porque llega un momento en que todos me preguntan lo mismo, todos tienen la misma rutina, y es lo lógico, dicen, claro. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu infancia? infancia? ¿Qué mujer? ¿Tu infancia? Entonces dije, mira, si quieres hacer un reportaje distinto, vamos al circo, porque mañana voy a practicar con mis amigos, voy a practicar a volar. No. Y efectivamente, sí fui al día siguiente. No lo creían. No, es que parece realmente increíble. Entonces realmente no contaba, desde luego, con que en la plataforma de salida, pues a la salida salía yo muy forzado, pero ya al regreso nunca pude regresar porque pues los otros eran mucho más largos que yo. Más bien, no tan cortos como yo. En esa despedida de anoche de la HJCK se anunció en su página que cerca de 30.000 registros de voces fundamentales para la cultura van a estar en plataformas como Spotify. Esperamos que lleguen allí esos archivos, porque, Pilar, la HJCK tenía una connotación doble muy importante. Siendo cultural, entretenía y además informaba. Gustavo, mi primera entrevista para la HJCK, que hice muchísimas, fue a Mario Moreno Cantinflas. Entonces, oyendo esa voz mexicana de Armando Manzanero, recuerdo temblando yo
con Mario Moreno Cantinflas en el edificio El Castillo. Nunca se me olvidará. Le hice mi primera entrevista. Pero tienes, ya que estás haciendo este homenaje tan bello, que lógicamente te lo voy a pedir de rodillas para guardarlo siempre y poderlo oír varias veces. ¿Tienes la voz de papá? Tengo la voz de su padre. Tengo la voz de su padre y la voy a compartir con usted. Le pido al flaco, nuestro operador, la HJCK, que está marcada como 12, para ponerle un segmento a esta hora a Pilar. HJCK 12. Escuchémoslo. Es un día muy especial para la inmensa minoría, que es enorme, que es grandísima. Todos los que seguimos y respetamos el trabajo de don Álvaro Castaño Castillo a través de esa gran emisora, de ese ícono de la cultura en Colombia, de ese tesoro que es la HJCK. Está de cumpleaños, 60 años la HJCK, que como les digo, es una pieza valiosísima de la historia cultural de este país y de todos los colombianos, y tenemos todos la obligación de cuidarla y de preservarla, como ha hecho don Álvaro. Don Álvaro, felicitaciones. Gracias, muy amable, lo oigo muy lejos, ¿por qué? No se preocupe, don Álvaro, yo lo oigo perfectamente. Ajá. Don Álvaro, ¿cómo comenzó la HJCK? Pues hace 60 años, a ver, ¿cómo le digo? Mire, eso comenzó con una conversación mía con Gonzalo Rueda Caro, que era mi gran amigo, hijo de don Tomás Rueda Vargas, y fue tomando cuerpo la idea, y entonces fuimos donde Eduardo Caballero Calderón, y luego nos unimos con los hermanos Martínez Rueda y con Alfonso Peñaranda, y ahí teníamos la idea de una emisora cultural en donde tuviera el tema de la cultura un sitio preferencial y una proporción muy alta, porque mis queridos colegas de la época se ocupaban muy poco de la cultura, exceptuando la Radio Nacional, que era una emisora oficial, pues la culturita tenía muy poco cupo en la programación de la radio. Don Álvaro, ¿cómo ha hecho para mantener tantos años este proyecto en un país donde la cultura se le dan bofetadas todos los días? Mire, porque hay que reducir la ambición económica. El secreto ha sido no buscar una utilidad muy importante, sino tener cierta castidad económica y querer más la tarea que estamos haciendo que el negocio mismo. Esa es la mejor respuesta que yo le puedo dar. Don Álvaro, a lo largo de estos 60 años, ¿qué destacaría de la emisora? ¿Cuál ha sido el momento más importante, la transmisión, el programa, el personaje que definitivamente marcó una época dentro de la HJCK? Bueno, mira, más que los personajes, las acciones, las iniciativas, yo diría que un hecho muy importante de esas acciones de la emisora ha sido la imposición de las colecciones literarias, que nosotros resolvimos grabar a todos los poetas, a todos, especialmente desde luego a los piedracielistas, que eran los que estaban dueños de la batuta en esa época, en 1960. Entonces, para hacerle un homenaje al sesquicentenario de la independencia, lanzamos las colecciones. Bueno, ese es un aspecto, pero además una cosa que fue muy importante fue que en el año 62 ganó por primera vez una emisora de América el premio Ondas que se distribuye o se da en España, y entonces teníamos 48 corresponsales en otras tantas ciudades del mundo. Ese es naturalmente un premio que yo tengo al que guardo con especial afecto y emoción. Con César Augusto Londoño y con Erika Fontalvo. Me tocó hace 15 años atender los 60 años de la HJCK, que hoy se despide a los 75. Imagínese el momento mío hablar con Álvaro Castaño Castillo. ¿Ah? Pilar. No, yo, imagínate lo que estoy sintiendo yo, Gustavo, oyendo esas voces y recordar a papá parado de smoking con Salvador Dalí en Barcelona, recibiendo el premio Ondas. De verdad, no para él, para América Latina, para Colombia. Todo se esfuma, es impresionante, pero ¿viste lo que dijo?
no tener esa ambición, la castidad económica. Eso fue lo que le dijo Julio Mario Santo Domingo a mamá. No te preocupes, Gloria, mientras yo esté vivo, Bavaria y Avianca apoyarán a la HJCK. Pero son promesas, susodichos que se quedan en el aire y hoy se cierra supuestamente porque nosotros la sostuvimos 65 años y no puedo creer que Caracol Televisión no la haya podido sostener 10 años, que la tuvo 10 años. No puedo entender de verdad qué pasó. No me puedes preguntar porque vengo de una familia donde nunca ha habido un peso y donde siempre se ha maleteado para que las cosas se sostengan. Y se sostuvieron con todo el amor del mundo. Fraile, lo escucha Pilar Castaño. Pilar, usted casi que creció, maduró, se formó y todos los que crecimos con usted con la evolución de los medios de comunicación. ¿Usted cree que ese anuncio que hacen de que los registros de voces van a estar ahí en Spotify y también en el registro de señal memoria de RTBC van a encontrar un espacio en ese mundo digital a los pelados de hoy, a la gente que tal vez hoy está buscando esa cultura y no la encuentra en otro lugar? Yo leo en uno de los trinos que dice que vamos a permanecer aquí en silencio, en la soledad del silencio como HJCK. ¿Le ve futuro a eso? Ojalá, yo tengo 3 hijos jóvenes, ¿me entiendes? Y yo entiendo lo que ha sido mi vigencia en las redes, ha sido justamente para renovarme. Lo lógico sería que yo ya no existiera, de verdad, por edad y dignidad, en el sentido de la vigencia de todo lo que está pasando en el mundo de la moda. Imagínate lo que es el mundo de la música. Ojalá que esta inteligencia artificial, estas redes, esta nueva tecnología, entienda a la gente joven, que haya un nicho joven, como hubo este nicho joven hace 75 años que no habían cumplido 30 años, que entendieran que la cultura, que la memoria, que ese acervo cultural hay que mantenerlo para el alma, para sostenerse cada vez en este mundo más caótico. Papá siempre decía que su refugio era la poesía, los poetas. Si no hay un refugio interior, que es lo que produce todo este transgresar que tuvo la emisora, Dios mío, estamos perdidos. Yo creo que tiene que existir unas mentes jóvenes abiertas a que esto de verdad tenga seguimiento y tenga fuerza, porque son las redes las que le dan ese clic para que esto exista. Pero menos mal va a quedar algo. Es que sí es un sentimiento de vacío muy profundo. Ustedes tienen que entenderme que hoy está hablando una persona con sus entrañas, visceralmente, es lo que les estoy hablando. Durante esta mañana en 6 AM vamos a escuchar muchas voces de la HJCK. Vamos a oír al poeta J. Mario Arbeláez, a Gloria recitando a Pombo, a Patricia Ariza, a María Mercedes Carranza, a Cortázar, al maestro Velosa. Vamos a escuchar una versión, la primera en español maravillosa de radioteatro del Principito, a Beatriz González, a Álvaro Mutis, a Luis Caballero, a Manuel Hernández, a todas esas grandes voces. Todos. Obregón, a Botero, claro. A Obregón, a Botero, a mamá haciendo de la Rosa, a mamá Gustavo haciendo de la Rosa en El Principito. Es decir, es que las voces, papá decía, las voces son como los hijos. Es que oír la voz de papá me acaba de conmover hasta el fondo de mi alma. Gustavo Gómez, yo no tengo palabras por este reconocimiento, por esta memoria que has traído hoy. Yo de verdad no sé dónde va a sacar fuerzas, pero aquí estoy. Y lo que sí te pido es que por favor me mandes esta grabación para tenerla. Todas estas grabaciones. Ayer me quedé hasta la 1 de la mañana editando personalmente todas estas voces. Me lo imagino. Para, con todo cariño, recordar a la HJCK y ese legado de doña Gloria y don Álvaro. No entiendo, de verdad no entiendo, porque el tema económico no puede ser la excusa. No entiendo. Nosotros la tuvimos 65 años y duró en Caracol Televisión 10. Eso es un chiste. No entiendo, de verdad. Tal vez no todo esté perdido, Pilar. Tal vez la despedida pueda ser un comienzo. Vamos a ver, ¿no? Yo estoy lista. Yo lo único que he sido es, me pongo una escafandra todas las mañanas, tú lo sabes. Estoy lista para lo que venga y para lo que sea y para que perdure esto, porque no puede ser que se desvanezca como cuando sacude un trapo lleno de polvo, no puede ser. Esto tiene que seguir, la gente joven está ahí ávida de que se le den estos recuerdos, estos momentos. Esto es histórico, Gustavo. Antes de despedirnos, vamos a hacerlo con el radioteatro de la HJCK, con la voz de la maestra Beatriz González, con Álvaro Mutis y con Brigitte Bardot, interpretando Guabinas, el Cuchipe. Pilar, un abrazo grande, todo nuestro cariño en estos 75 años de la HJCK.
que ojalá tengan un futuro muy pronto, real y concreto. A ti y a Caracol Radio, de verdad, todo mi sentimiento de cariño, de amor, de respeto y de admiración. Gracias, Gustavo. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. ¡Oh! Las 10 de la noche ya. Seguramente la tormenta ha detenido a Juan. No sé para qué tiene que salir de la casa con este tiempo. ¿No será en la calle donde van a buscarlo los enfermos? No, ya vendrán aquí, despreocúpate. Y regresé al país y ahí empieza una búsqueda de los mismos ingredientes que habían animado una obra como Los Suicidas del Cisga. Empecé a ver que el óleo no me satisfacía, pasé del óleo a los experimentos sobre el latón. La fiebre atrae el canto de un pájaro andrógino y abre caminos a un placer insaciable que se ramifica y cruza el cuerpo de la tierra. Oh, el infructuoso navegar alrededor de las islas, donde las mujeres ofrecen al viajero la fresca balanza de sus senos y una extensión de terror en las caderas. La muy popular estrella Brigitte Bardot, que por cierto interpreta la guabina tradicional de este mes de mayo, la que ejecutan y cantan los peregrinos en sus romerías ante la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia. Escúchenla. De Chiquinquirá yo vengo de pagar una promesa. De Chiquinquirá yo vengo de pagar una promesa. Ahora que estamos solitos, dame un besito, Teresa. Cae de Cuchipe, hola Dolores. Abre la puerta, prende la vela, tiende la cama. Cae de Cuchipe, cae de Cuchipe, cae de Dolores. Cae de Cuchipe, cae de Cuchipe, cae de